Vamos a comenzar entonces. ¿Listos? Bueno, vamos a hacer una oración para comenzar y también ahí después usted graba, hermano. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la vida y la salud y te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú bendigas tu palabra, que no regrese vacía. Gracias también por la oportunidad de estar aquí en Estocolmo y poder compartir a los hermanos que están aquí, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 9, para estudiar del versículo 9 al versículo 13. ¿Sí? Muy bien. Dice la palabra de Dios así, voy a leerlo, dice así la palabra de Dios. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron el 9, Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hoy quiero hablar acerca del llamamiento que Dios hizo a Mateo. Mateo fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, uno de los 12 seguidores de Cristo que él enseñó en su ministerio terrenal. Pero este acontecimiento del llamamiento de Mateo no solamente está en Mateo 9 del 9 al 13, sino también está en Marcos 2 del 13 al 17 y también en Lucas 5 del 27 al 32. Es decir, 3 diferentes evangelios relatan cómo fue el llamamiento de Mateo. Y en Marcos y en Lucas, la Biblia enseña que ellos dicen o relatan, por ejemplo en Lucas, la Biblia dice así, voy a leerlo rápidamente para que tengamos cómo lo dice Lucas. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. El nombre de Mateo originalmente era Leví, pero el Señor Jesucristo siempre que llamaba a personas les ponía un nombre con un significado, con un propósito. ¿Estamos? Entonces Leví era el nombre, por decir así, original, y Mateo era, como decimos a veces en México, su apodo o su nombre, sobrenombre que Jesús le había puesto. ¿Sí? También dice, Marcos dice así, Marcos dice, en Marcos 2.13 dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Fíjense cómo es interesante ver los 3 puntos. Mateo nos dice que era Mateo, Marcos nos dice que era hijo de Alfeo, nos da el nombre de su padre, y Lucas nos dice que su nombre era Leví. O sea, los 3 podemos compaginarlos y ver realmente quién era este hombre llamado Mateo, que en sí su nombre era Leví. Mateo era un nombre arameo, que hoy en día mucha gente le pone a los niños Matías o Matatías. Es la misma raíz de Mateo. Pero bueno, lo importante es lo siguiente. Dice, pasando Jesús de allí, vean lo que dice la Biblia. En los 3 evangelios dice una frase que dice,
vio a un hombre llamado, ya nos da su nombre. Una cosa que tenemos que aprender es que Dios nos está viendo desde los cielos. Dios tiene sus ojos puestos en la vida de los hombres. Dios todos los días está observando qué hacemos y sobre todo Él observa qué hacemos sus hijos de Él, ¿verdad? Él nos tiene en la mira. Pero lo más bonito es que dice la Biblia que Jesús vio a Mateo. Y eso nos enseña lo siguiente: Dios nos ama y Dios tiene su mirada en nosotros. Él cuida de nosotros, así como un padre sabe lo que su hijo tiene necesidad. También nuestro Padre Celestial sabe lo que nosotros tenemos necesidad y Él nos está viendo, nos está ¿qué? Observando. Dice la palabra de Dios entonces que Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Otra cosa importante, Jesús ve lo que el hombre no puede ver. Cuando la Biblia dice que Él vio a Mateo, no lo estaba viendo si estaba gordito, flaco, si estaba con cabello o no. Jesucristo estaba viendo su condición interior. Jesucristo estaba viendo su necesidad primordial, que es la necesidad espiritual. Así que todos nosotros tenemos una necesidad muy importante que es espiritual. Porque ¿sabe una cosa? La necesidad física con una operación, con una pastilla, con un descanso, con un baño, con un remedio, se puede arreglar, ¿cierto o no? Pero cuando uno tiene una necesidad emocional, mental, espiritual, interior, el único que ve esas cosas, ¿saben quién es? Dios. Y el único que nos puede ayudar es Dios. Y por eso dice Dios, Luis, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Jesucristo quiere que vengamos a Él. Jesucristo no quiere que vayamos a una religión. Una religión no nos salva. Es una relación con Cristo Jesús. ¿Ya? Y por eso nosotros no estamos hablando de una religión. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y dice entonces que Jesús vio a este hombre llamado Mateo. ¿Jesús nos está viendo hoy mismo? Sí. Jesús nos ve. Jesús ve a mis hermanos que también están allá en España, y nos ve a nosotros que estamos aquí en Suecia. Muy bien, dice la palabra de Dios que entonces vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Esto nos habla de otra cosa. Mateo, y lo dice Lucas, Mateo era, dice la Biblia, Leví sentado al banco de los tributos públicos. Mateo era un cobrador de impuestos. Déjenme explico brevemente esto. Esto es muy importante. En el equipo de Jesucristo, en sus dos apóstoles, Él tenía gente del PSOE, por decir así para que me entiendan, y gente de ultraderecha, lo hemos visto el hermano y yo, y tenía gente del gobierno. En este caso, el gobierno romano, en este caso, por ejemplo, un Leví. Porque Leví era visto en los ojos de la sociedad de Jesucristo, era visto como un traicionero. Te explico por qué, Luis. Porque Leví trabajaba para el gobierno romano que estaba subyugando a los judíos. Entonces los judíos lo veían, este es un traicionero, porque en vez de trabajar para nosotros, por nosotros, estar trabajando con el gobierno que nos viene aquí a invadir. ¿Se fijan? Entonces, lo que quiero decirles, hermanos y amigos, es que Jesucristo vino al mundo a salvar a todos. Seas, decimos en México, seas del PAN, del PRI, en España seas del PSOE, del Vox o del Ciudadanos, seas de donde seas, el Señor te ama y el Señor te ve y el Señor quiere que vengas a Él. Pero entendamos lo siguiente, Leví era un hombre que era conocido por la sociedad, porque él estaba sentado, como dice aquí la Biblia, en el banco de los tributos públicos. Pasaba mucha gente por ahí, ¿sí? Y él conocía a mucha gente lo conocía, bien o mal lo conocían. Se dice que los cobradores de impuestos como Zaqueo, ¿se acuerdan Lucas 19? Eran hombres corruptos, como hoy en día mucha gente, no toda, pero hay gente que ¿qué hace? 5 para acá, 2 para acá y 10 para allá, ¿no? O sea, se quedan con algo simple. La gente que trabaja en el gobierno, sí, la gente que trabaja en el gobierno, no, yo no voy a decir que toda porque no puedo saber, pero hay gente, la mayoría, que no conoce de Dios, que le roba al Estado, le roba al gobierno.
por más honesto que sea. Pero no vamos a hablar de eso. Lo que vamos a hablar es que este hombre llamado Mateo, cobrador de impuestos, jefe de impuestos, está ahí sentado haciendo su trabajo. Estás ganando su dinero. Yo me imagino que era un hombre rico, ¿no? Sabemos que la gente que trabaja para el gobierno son buenos trabajos, tienen buenas, buenas entradas, buenos salarios. Pero Jesús no se fijó en eso. Jesús se fijó en la necesidad espiritual y le dijo, vean lo que le dice la Biblia. Jesús le dice, sígueme. En los 3 evangelios dice la Biblia que Jesús le dijo, ¿qué? Sígueme. Si Jesús bajara hoy y te dijera, sígueme, ¿lo seguirías? Si Jesús te dijera en este momento y tú lo sientes y lo ves, estás convencido que Jesús te está diciendo ahorita en este momento, ven y sígueme, ¿lo seguirías? Yo no sé, pero Jesús está haciendo la invitación a Mateo y yo creo que esto está escrito aquí, hermana, ¿verdad? Para nosotros también. Y Jesucristo nos está diciendo, sígueme. Está haciendo esa invitación con autoridad, con convicción, sígueme. La pregunta es, ¿queremos seguir a Cristo, sí o no? Ahora veamos lo hermoso de Mateo. Hay un pastor, un hermano que habla y comenta acerca del llamamiento de Mateo y dice que Mateo fue un hombre muy humilde, porque Mateo habla de su llamamiento pero muy poco. Pero solamente se concreta a decir lo que pasó. Jesús lo vio en su, por decir así, en su trabajo, en su ámbito donde él estaba y le dijo, sígueme. ¿Y qué pasó? Y se levantó y le siguió. Pero vean lo que dice Lucas, me gusta también lo que dice Lucas. Lucas dice en la Biblia que Jesús le dijo, sígueme, y dice Lucas, y dejándolo todo, Lucas 5:27, se levantó y le siguió. Lucas, como él no está hablando de sí mismo, él está hablando de una tercera persona, él sí da más evidencias, y dice que dejándolo todo, se levantó y le siguió. La invitación para nosotros no es como la de los discípulos, creo yo, pero sí es la invitación de seguirlo. Y Mateo le siguió, pero vean lo bonito, Mateo no solamente le siguió, por decir así, cada semana, sino que dice que al instante dejó todo lo que era, y le siguió. Marcos también dice algo muy bonito. En Marcos dice también, y levantándose, le siguió. Así que aquí hay varias enseñanzas. Número 1, para seguir a Cristo necesitamos dejar cosas. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos darle tiempo, necesitamos darle prioridad, necesitamos dejar las cosas que nos impiden para poder seguir a Cristo Jesús. El hecho de que yo esté hoy aquí en Suecia es primeramente porque Dios nos manda a ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, pero también es parte del seguimiento. ¿Me explico? Uno tiene que seguir a Cristo y estar comprometido con Cristo, y a veces tenemos que dejar cosas para poderle seguir y para poder seguir predicando su Evangelio. Entonces, yo lo que les quiero invitar hoy es que ustedes reflexionen y piensen y vean. Mateo dejó al instante todo lo que estaba haciendo en ese momento. Es decir, dejó su empleo, dejó su fuente de trabajo y le siguió. Ahora, no me malinterpreten, hermanos y amigos. La aplicación para nosotros no es deja todo lo que tienes y sigue a Cristo, porque van a decir, ¿qué voy a comer? Tienen razón. ¿De qué va a vivir Michelle, no? ¿De qué va a vivir Oseas y Janiel? Cada quien tenemos nuestras responsabilidades y tenemos que seguir trabajando. Pero lo que les quiero decir es que se puede seguir a Cristo haciendo su trabajo secular, pero también siempre poniendo a Cristo en primer lugar todos los días. Seguirle de corazón. Ahora bien, este hombre se levantó y le siguió. La siguiente idea es, necesitamos levantarnos. Necesitamos levantarnos de nuestro dormir, ¿no?
necesitamos levantarnos. Por ejemplo, si yo quiero una taza de café y no hay nadie y ahí está la taza de café, ¿qué tengo que hacer para obtenerla? Pues levantarme, ¿no? Sí, sí. Si no me levanto no la voy a poder obtener. Si no están ustedes, no le puedo decir, hermana, me la pasa, no, yo estoy solo, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que levantar. De igual manera es lo que Jesucristo quiere que nosotros hagamos. No nos está pidiendo mucho, simplemente nos está diciendo, hey, si estábamos dormidos, despiértate y levántate. Si estábamos agotados o tirados o derribados, dice el Señor, levántate y sígueme. Ahora, vean lo que dice más adelante, ahí no queda todo. Versículo 10 dice, el 9:10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, ahora nos habla lo siguiente. Marcos explica más y también Lucas, que después de esto dice, y le hizo un gran banquete en su casa. Lucas nos enseña, porque en Mateo nada más dice que directamente fueron a su casa, aparecen en la casa. ¿Por qué están en la casa? Bueno, porque Leví estaba tan contento de haber seguido a Cristo, que invitó a Cristo a su casa. Cuando tú conoces a una persona y te da alegría conocerla, ¿no le invitas a tu casa a comer? ¿No le dices, ven a mi casa y conoce a mi familia? En este caso, Leví, Mateo, estaba muy contento e invitó, hizo un banquete. ¿Qué nos enseña aquí también esto, hermano Marco? Una manera de poder evangelizar y compartir el amor de Dios es poder hacer una, si me permiten decir así, una fiesta, un banquete en tu casa. No necesita haber que nos emborrachemos o que qué sé yo, simplemente vamos a comer, vamos a convivir, vamos a compartir el pan y entonces ahí puedes mostrar el amor de Dios y puedes hablar del Evangelio de Cristo Jesús. Leví hizo un banquete, hermano, que él llamó a sus amigos. Sus amigos eran otros cobradores de impuestos que llegaron también ahí. Por eso vean lo que dice la Biblia más adelante. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, en su casa de Leví, con todos los invitados, he aquí que muchos publicanos, un publicano era un cobrador de impuestos, y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Así que aquí entendemos lo siguiente, que Leví quiso compartir ese gozo, esa alegría, ese seguimiento, porque ¿qué pasa cuando uno acaba de recibir a Cristo? No sé si se acuerda de la hermana Elba cuando recibió a Cristo, que usted nos ha contado un poquito que vivía allá en Ecuador y iba a una iglesia y había un gran gozo en su corazón, y cuando uno tiene eso, ¿qué quiere hacer uno? Uno quiere compartir ese gozo con todos. Luis, si tú un día te sacaran la lotería, imagínate, hasta luego te sonríes, estás contento, ¿por qué? Porque has recibido un gran premio, un gran regalo, por decir así, ¿no? ¿Y qué haces? A lo mejor dices, pues voy a hacer una fiesta de agradecimiento del gozo tan grande que tengo, ¿no? Bueno, Leví también estaba tan contento de haber recibido a Cristo en su vida y de haber aceptado ese reto y ese llamamiento, que él invita a todos sus amigos. Sus amigos eran pecadores. Sus amigos eran, ¿qué? Cobradores de impuestos, porque era lo que él era, ¿no? Si imaginemos, Luis, si tú fueras futbolista, ¿quiénes van a ser tus amigos? Pues futbolistas. Si tú fueras médico, ¿quién van a ser tus amigos? Médicos, porque trabajas en un hospital, y así sucesivamente, ¿no, hermanos? Entonces, Leví tenía puros, ¿qué? Puros publicanos, puros corruptos, si quieres, por eso dice la Biblia, publicanos y pecadores, y a sus discípulos de Cristo. Ahora vean lo que pasó. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, otra cosa también importante, siempre que queremos seguir a Cristo, siempre la gente va a murmurar. Es bien chistoso. Yo le decía, y esto siempre lo he predicado y pongo este ejemplo. Cuando uno no va a la iglesia y uno no tiene a Cristo en su corazón, Luis, y uno hace cosas malas, nadie le dice a uno nada. Es lo normal, ¿no? Pues todos toman, todos hacen esto, todos aquello. Nadie me dice nada. Pero nada más hay un cambio en mi vida y la gente lo ve, empiezan a murmurar. Pero ahora, ¿por qué eres aleluya? Pero ahora, ¿por qué cambiaste de vida? Pero ahora, ¿por qué ya no dices tacos? ¿O por qué no dices garabatos? ¿Por qué no dices groserías? ¿Qué te pasa? ¿Qué tomaron? ¿Te lavaron el coco? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo en tu vida? Y vemos aquí en la palabra de Dios
que dice que la gente, los fariseos, empezaron a murmurar. La Biblia en Lucas, por ejemplo, dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, y aquí viene la pregunta clave, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Mateo dice, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Fíjate, Lucas dice en general, ¿por qué tus discípulos? Pero Mateo dice, ¿por qué el maestro come con estos hombres? Interesante pregunta. A veces la gente piensa y dice, es que si tú ya eres pastor, si tú ya eres maestro, tú ya no debes ni de meterte ahí, ni hacer esto. No, tenemos el concepto muy erróneo en nuestras mentes. El hecho de ser pastor, o el hecho de ser maestro de la Biblia, o el hecho de servir a Cristo, no significa que yo no pueda convivir o que me pueda sentar a la mesa con gente de otras creencias o con gente que cree o que hace otras cosas, ¿no? Porque la pregunta y la respuesta es la siguiente: ¿cómo queremos, don Luis, que la gente que no tiene a Cristo crea en Cristo si no voy a ellos? ¿Cómo queremos que la gente vea las señales si yo no le doy señal? ¿Cómo queremos que un enfermo se sane si no lo llevo al hospital o no le doy la medicina? Y eso fue lo que contestó a Jesucristo. Vean la respuesta de Jesús. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos, ¿qué son sanos? O sea, los que no están enfermos, los que no tienen ningún virus, ninguna bacteria, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aquí hay una cosa importante. Cuando la Biblia habla aquí de enfermos, se refiere no solamente a enfermos, por decir así, físicos del cuerpo, sino también se refiere a gente que ha sido, por decir así, influenciada o atacada por el enemigo. Y la Biblia dice los enfermos, porque muchas veces también a veces estamos enfermos interiormente, espiritualmente. Depresiones y otras muchas cosas más. Enfermedad espiritual. Exacto. Y Jesús dijo, bueno, los sanos no tienen necesidad, pero los enfermos sí tienen necesidad. Como diciendo, por eso estoy sentado en esta mesa, fariseos, porque estos pecadores, porque estos publicanos necesitan sanidad espiritual. Necesitan conocer el camino, necesitan que alguien les enseñe la palabra de Dios. ¿Ya? Ahora, por eso les digo, no necesariamente, y aquí está un problema también, un problema que hoy en día existe en todos, comenzando conmigo, es el no querer reconocer que estamos enfermos, el no querer reconocer que estamos mal. Voy a poner un ejemplo medio burdo, pero tiene que ver. Ayer el hermano me presta su chamarra, ¿verdad? Y le digo, hermano, ya no me queda porque traigo un chándal y traigo una... Dice, no, hermano, lo que pasa es que ya subió de peso. Es cierto, pero a veces uno no lo ve o no lo quiere reconocer y le echa la culpa a otras cosas. ¿Sí? Entonces a lo que voy es a lo siguiente. Estos hombres decían, ¿por qué voy a ir a la luz? ¿Por qué voy a ir a Jesucristo? Y estos hombres decían, pero ¿por qué él se sienta con los pecadores? Pues ¿por qué? Porque ellos tienen necesidad de eso. Nosotros a veces no queremos reconocer que estamos enfermos, pero déjame decirles que el propósito por el cual estoy yo aquí en Estocolmo es no solamente para venir a ver a Marco, sino también a ustedes y a quien quiera escuchar el Evangelio de Cristo Jesús. Este es mi trabajo, Luis. Eso es a lo que yo me dedico, a lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida. Hablar de este Evangelio, publicarle a la gente que Jesús vive y que Jesús salva y que Jesús sana, no solamente enfermedades del cuerpo, sino enfermedades más graves que una medicina no puede curar, como ya lo dijimos, el pecado que hay dentro de nosotros. Ese pecado que no nos deja vivir, ese pecado que a veces queremos seguir haciendo. Y por eso dice el versículo 13, Jesús les dijo, id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Con todo respeto voy a decir lo siguiente.
Hay en muchas religiones budistas y otras más, por estar así nombres, Islam, se les piden hacer sacrificios para poder, según ellos, obtener algo, ¿cierto o no? Pero la Biblia dice que Dios no quiere sacrificios, Dios quiere tu corazón, Dios quiere transformar tu interior, Dios quiere que tú hagas misericordia, que tú ames, en vez de qué me sirve hacer, o como dicen, darme 20 golpes de pecho, o decir 20 Aves Marías, o irme descalzo de aquí a no sé dónde, o irme de rodillas de aquí a 5 o 10 kilómetros, si cuando llego a mi casa soy el mismo, o no amo a mi esposa, no amo a mis hijos, ¿qué pasa? Jesús dijo, lo que Dios quiere es misericordia y no sacrificios. Los sacrificios vendrán después de que tú te entregas la vida a Cristo. Los sacrificios van a venir después pero lo que Dios quiere primero es que hagas misericordia, que le entregues tu vida a Él, que le des tu corazón. Y termina diciendo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice, Lucas también dice algo muy parecido. Lucas dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ese es el mensaje de hoy. Cristo ha venido al mundo a llamar a pecadores. Todos somos pecadores, dice la Biblia. La pregunta es, ¿quieres seguir a Cristo? ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres venir a los pies de Cristo? La respuesta tú la tienes. Tú dices sí o tú dices no. Pero recuerda esto, los enfermos tenemos necesidad de médico. Y me incluyo yo porque espiritualmente todos los días pecamos. Somos pecadores. Y todos los días necesitamos venir a Cristo de corazón. Genuinamente, transparentemente, humildemente necesitamos venir a Cristo y decirle, Señor, perdona mis pecados. Cambia mi vida. Renueva mi vida. Y por eso dice la Biblia, misericordia quiero y no sacrificios. Isaías 1 dice que Dios está hastiado de nuestros sacrificios. ¿Por qué? Porque dice, tú de labios me honras, pero tu corazón está bien lejos. ¿No te ha pasado eso que a lo mejor, y yo creo, y si decimos que no, pues yo creo que estás negándolo, pero yo creo que todos alguna vez hemos acercándonos a una persona y por dentro estamos que la queremos ahorcar o que la queremos dar, como dicen allá en España, un tortazo, qué sé yo, y por fuera le decimos, hola, ¿cómo estás? Como digo yo, eso te ponen buena cara delante, sí, y detrás te van apuñalando. ¿Y sabes cómo se llama eso, Luis? Eso se llama hipocresía. Y la Biblia enseña y dice, Dios quiere misericordia. Y Dios quiere alcanzar a todos los que somos pecadores y quiere que le sigamos. Así que ese es el mensaje de este día. Dios llamó a Mateo, un hombre rico, un hombre soberbio, un hombre que trabajaba para Roma. Pero cuando él ve el poder de Dios y cuando él ve ese llamamiento de Dios, él dice, yo voy a dejar todo eso. Y lo dejó y siguió a Cristo. Entonces, para aquellos que dicen, no, es que yo soy muy pecador, es que yo he robado, es que yo he hecho. Hay gente más pecadora, si así lo quieres llamar, porque para Cristo todos somos pecadores, que ha venido a los pies de Cristo Jesús, como Mateo, como Pablo y como grandes hombres de la Biblia que mataban, que perseguían a la iglesia, como Mateo que robaba, y el Señor les dijo, sígueme. Y ellos dijeron, te voy a seguir, Señor. Pero por eso dijo el Señor Jesucristo, los pecadores necesitan arrepentirse. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esperemos en el Señor que hayamos entendido el mensaje y que vayamos a Cristo y que le pidamos a Cristo Jesús, perdóname. Perdóname por todo lo malo que estoy haciendo y que he hecho. ¿Y sabes cuál es la buena nueva? Jesús te perdona. Jesús nos está esperando con los brazos abiertos y nosotros queremos ir a Él. Y Jesús nos dice, aquí estoy. ¿Tú estás enfermo? Sí, yo soy tu médico. Jesús, y lo vimos la clase pasada, no en la predicación pasada, hermano, Jesús tiene poder no solamente para sanarte,
sino también tiene poder para salvarte. ¿Ya? Los enfermos, los pecadores necesitamos arrepentirnos. ¿Qué es arrepentimiento? Compungirnos de corazón, tomar una decisión de corazón de dejar las cosas que no le agradan a Dios. Y que si estoy yendo yo a un precipicio, me doy media vuelta y vengo a Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, tu mensaje ha sido predicado desde Estocolmo, aquí en la casa de Luis, y te pedimos que tu palabra no regrese vacía, Señor. Ayúdanos, Señor, bendícenos, y gracias por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto, y también te pedimos por los hermanos en España, que tú lo bendigas, a mi familia, a mi esposa, que la sanes, y que bendigas a todos los que están allá. En Cristo Jesús. Amén. Amén.